A unos pocos meses ya de la elección, todavía tenemos la incertidumbre respecto a qué va a pasar con el voto supuestamente obligatorio. ¿Va a tener multa? ¿El gobierno va a cumplir con el acuerdo? Vamos a ver en qué sigue eso, junto a otras agendas legislativas, junto al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerman. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, estamos todavía a la espera de qué va a ocurrir con esto desde la oposición. Han criticado a la ministra vocera, Camila Vallejo. Dice que pareciera que ella es parte del comando de Jara, que se está involucrando en un debate legislativo. Obviamente que a conveniencia de, o supuesta conveniencia de la candidata, ¿cómo lo ven ustedes en el Congreso? Sí, mira, el gobierno ha tenido poca presidencia en esta campaña electoral. Claramente el gobierno opina, ataca a los candidatos decididamente, lo hizo con Evelyn Matei, lo hace con Kast permanentemente también. Y por lo tanto, la presidencia de la cual el gobierno se jactaba o anunció en su momento prácticamente no existe. Entonces, es bien cuestionable, ¿cierto?, que la vocera esté permanentemente contestándole a los parlamentarios de la oposición o simplemente participando, opinando de las negociaciones que nosotros debemos tener. Ella tiene que limitarse, ¿cierto?, a hacer su trabajo. Ojalá el gobierno tuviera más presidencia en esta situación. Ahora, como tú decías, nosotros esperamos sinceramente que el gobierno hoy día llegue a un acuerdo con el presidente de la Cámara y con el presidente del Senado para poder tramitar el proyecto de voto obligatorio con multa, como se había ya comprometido hace unos días. Ese acuerdo no se cumplió, Bárbara, y nosotros por eso rompimos relaciones con el gobierno, porque si no se confía en la palabra, en los compromisos, ya no nos queda mucho más que hacer. Por lo tanto, nosotros le dijimos al gobierno que no venga a hablar con nosotros, por ejemplo, te doy un solo ejemplo. El ministro Grau nos pidió reunión, o está armando reunión, ¿cierto?, para ver el tema presupuestario y el tema de los ajustes fiscales. Le dijimos, sí, perfecto, pero luego de que se resuelva esta materia que obviamente resquebraja las confianzas, cuando tú llegas a un acuerdo, cuando tú esperas que los diputados voten en concordancia con ese acuerdo y te das cuenta que ni uno solo, ni uno, o sea, no dos o tres, ninguno no votó como se esperaba que se votara el proyecto. Finalmente finalmente duda de la credibilidad y de la sostenibilidad de estas palabras. Dentro del oficialismo los acusan de extremadamente irresponsables, que como ponen en jaque la discusión de proyectos que son muy importantes por una entre pataleta o por un escándalo respecto a algo que además ya dijeron que se va a arreglar. Sí, bueno, pero obras son amor y no buenas razones, dicen. Nosotros esperamos tener algo concreto con que afirmar, ¿cierto?, que este compromiso se va a cumplir. Ya vendrán las futuras negociaciones y las futuras conversaciones, pero si no tenemos la certeza de que el gobierno va a cumplir sus compromisos, imagínate lo que significa comprometer, por ejemplo, recursos para el próximo año en una ley de presupuesto que va a tener un ajuste fiscal, debiera tenerlo muy relevante. Y por lo tanto nosotros no estamos disponibles para poder conversar con el gobierno en estas condiciones si es que no se revierte esta lamentable situación que no, mira, Bárbara, no se trata solamente de este tema, es un tema que va mucho más allá, es mucho más profundo, el darse cuenta que el gobierno primero no cumple su palabra y segundo, nadie lo sigue. Si el pato cojo ya no es pato, esto ya no queda pato simplemente porque nadie siguió el gobierno en su compromiso y eso es una preocupación para nosotros porque con ellos es los que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer una ley de presupuesto que vamos a administrar nosotros si así los chilenos lo quieren. Antes de meternos en la ley de presupuesto, en este proyecto, bueno, ha ido mutando la discusión, se hablaba de partida que constitucionalmente el voto es obligatorio y para eso tienen que tener una multa. Se buscaba por parte del gobierno que se restrinja la posibilidad que tienen los extranjeros de votar en nuestro país. Para esta elección ya no alcanzaron, pero ahora se habla de las multas. La ministra Vallejo decía, las multas son demasiado altas las que quieren poner. ¿En qué va eso? Sí, mira, el tema del monto es un tema que es discutible. Eso yo no tengo ningún problema en hacerlo. Entonces, tenemos que discutir un monto también que se haga cargo de la realidad económica en la que estamos pasando y todo lo que puede, cierto, considerarse. Pero no se puede resquebrajar el ánimo ni, digamos, ni la conversación ni lo que dice la propia Constitución. Nosotros no podemos violar la Constitución. La Constitución dice que el voto es obligatorio. Nosotros mismos lo aprobamos hace un par de años atrás. Y hoy día, ¿cierto?, se contradice el gobierno porque simplemente electoralmente no le conviene. Nosotros, el tema del monto es un tema discutible que más bien tiene que ver con un guarismo, pero claramente tiene que haber una multa que también tenga algún grado de significancia, porque si va a ser absolutamente insignificante, al chileno le va a dar lo mismo pagar la multa que no ir a votar. Nosotros creemos que hay que respetar el espíritu de la Constitución, que es justamente que el voto sea obligatorio.
Sí, ahora, ¿hay alguna referencia? Porque la ministra Vallejo mencionaba que no puede ser tan alta como se ha dicho, que para familias o personas que ganan o tienen pensiones muy bajas, esto sería una parte muy importante, que quizá todo su ingreso lo van a ver en esa lógica, porque otros dicen, bueno, Mm. que vayan a votar entonces, que cumplan con su deber o que lo Pero justifiquen mira, como corresponde. sí, pero claro, si hay un montón de formas para justificarte una asistencia, no digamos que aquí no vas a votar y multa inmediatamente, aquí hay una serie de excepciones, los adultos mayores, ¿cierto? Personas que están a una distancia más de 200 kilómetros, entonces una serie de otras excepciones que sí que se pueden considerar. Por lo tanto, tampoco es tan dramático, pero como te digo, el monto es una situación que nosotros estamos dispuestos a discutir porque se trata más bien de un guarismo, pero no del espíritu de la ley que dice que es obligatorio que era lo que el gobierno quería desconocer en el fondo. Ahora, ¿usted confía que se va a arreglar entonces y se va a ingresar como corresponde en el Senado y que se va a alcanzar a tramitar además, que a poquito y servir el Sí. 18? Bueno, el gobierno lo anunció la semana pasada. Yo quiero creer que ahora van a cumplir su palabra y en este momento entiendo yo que el presidente de la Cámara está ahí con la ministra Macarena Lobos conversando para ver cómo le damos pronto trámite. Lo importante es que lo cumplamos el acuerdo, ¿cierto? Y lo tramitemos lo antes posible porque como dices tú, se nos van acabando los plazos y obviamente es importante que lo sancionemos lo antes posible. Vamos a estar pendientes de eso. Ahora, la discusión, la gran discusión que se viene en materia legislativa y que usted también da a las comisiones, está ahí bien involucrado, es la del presupuesto. ¿Cómo ve que se está armando Mm. eso? Presupuesto para el próximo año. Un presupuesto que va a ser complejo por las restricciones que tenemos fiscales, porque además prácticamente los candidatos más bien expectados han dicho que van a tener que reducir mucho los gastos. ¿Cómo eso se va a compatibilizar o se va a mirar desde ahora? Sí, mira, la verdad que tenemos una situación de ajuste fiscal muy grave. Yo creo que el gobierno no va a cumplir las metas de balance estructural que se habían propuesto para este año. El ministro Marcel dijo que íbamos a quedar en el 1,9. Yo creo que con todo lo dramático que resulte, pero vamos a estar incluso más cerca del 3% de déficit que del 1,9. Sí, para poder tener los ingresos que el gobierno está proyectando de aquí a diciembre, tendrían que aumentar en un 13% de aquí a diciembre, cosa que es absolutamente imposible y por lo tanto, con los niveles de crecimiento que tenemos, el ajuste fiscal va a tener que ser contundente y nosotros en eso vamos a tener especial preocupación. El gobierno no puede ser que diga que luego del informe, ¿cierto?, que ellos mismos encargaron, que recomienda el recorte de 2.000 millones de dólares en un plazo determinado, diga que el próximo año solamente se van a recortar 26 millones de dólares de los 2.000. O sea, es reírse de la gente. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer un ajuste contundente y también, Bárbara, poniendo un tema que en el tapete que nadie lo dice tan claramente, pero la verdad porque da un poquito de vergüenza, pero aquí está instalado el fraude social. Tenemos un 23% de personas que estudian con gratuidad que no se lo merecían porque falsearon sus documentos. Tenemos un 40% de evasión en el Transantiago. Tenemos licencias médicas millonarias. Hoy día un funcionario público tiene 11 días más que cualquier trabajador en el sector privado de licencias médicas. Entonces, cuando el Estado ha aumentado en un 50% en los últimos 15 años, nosotros decimos, bueno, pongámonos colorados una sola vez, hagamos un gran pacto social y que la gente entienda que hay que hacer recortes importantes si queremos seguir progresando y también pagando estos beneficios. Hace 10 años no teníamos ni Transantiago, no teníamos PGU, no teníamos gratuidad, y todo eso ha hecho, cierto, que las arcas fiscales se vayan debilitando, aumentando los niveles de endeudamiento, porque simplemente los niveles de ingreso por el crecimiento bajo no dan. Entonces, digamos las cosas como son a los chilenos, no sigamos tratándolos como niños. Entonces, hoy día es necesario hacer un ajuste y nosotros en eso vamos a tener especial interés y especial énfasis en tratar. Y por eso te decía yo recién que es tan delicado la conversación y la palabra que se dé, porque aquí estamos comprometiendo también el futuro gobierno. Este gobierno se va en unos meses más y nos va a dejar seguramente con un holguras fiscales negativas. Hoy día se habla casi de 12.000 millones de dólares solamente en holguras fiscales negativas, con crecimiento en promedio que no va a llegar al 2% en 4 años, con una situación dramática. Entonces a los chilenos hay que hablarles con la verdad para que entiendan que el ajuste es necesario y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Ahora, uno pensaría que debería ser un poco más simple pensando en que el gobierno va de salida y que el que va a tener que enfrentar, porque una cosa es hacer un presupuesto y otra cosa es tener que dividirlo y reducir los gastos. Sí, claro. Bueno, mira, ayer y antes de ayer se juntaron con los gobernadores regionales y le hicieron un anuncio, obviamente, que genera mucha molestia porque les dijeron, oiga, vamos a bajar en promedio el 2%, esa era la idea,
pero hay algunos que tienen una rebaja mucho más contundente y no se consideran hechos ciertos. Por ejemplo, hay que ser objetivo para hacer los recortes, Bárbara. Por ejemplo, la región de Ñuble, que es mi región, por eso conozco bien la realidad, es la segunda región con mejor ejecución presupuestaria. ¿Por qué yo le voy a bajar a esa región y no le voy a bajar a la región que tiene un 30% de ejecución presupuestaria? Entonces, tenemos que tener algún grado de razonamiento, ¿cierto? Y no simplemente decir, oye, la rebaja se hace sí o sí, a todos por igual, eso no está bien tampoco. Entonces, hay que hacer los análisis respectivos respecto de cómo se van a hacer los recortes. Nosotros no estamos disponibles para hacer recortes en áreas sensibles en materia social, en materia de salud, por ejemplo, ¿cierto? En donde tenemos 2,5 millones de chilenos en listas de espera, en materia, ¿cierto?, de beneficio social, como los beneficios de vivienda y obras públicas que traen no solamente beneficios, sino que también generan empleo. Entonces, hay una serie de cosas que sí podemos recortar, como lo dijo la propia comisión hace unos días, y yo creo que hay que partir por ahí, pero hay que partir decididamente. No podemos empezar desde ya a decir, no, pero sabe que el próximo año, no, los otros años sí, pero el próximo año no. ¿Por qué? Porque este año el presupuesto lo va a hacer este gobierno. Entonces, hay que ponerse colorado una sola vez y empezar a hacer ajustes fiscales que son dolorosos, pero que nos van a traer un beneficio en el largo plazo. Ahora, mirando la llegada del ministro Grau, ¿cómo ven ustedes que hace ese trabajo? ¿Cómo está la confianza en él para poder llevar a cabo todas estas discusiones? Mira, la verdad que fue bien sorpresivo para nosotros la salida del ministro Marcel. Yo no sé, francamente, si el ministro Grau tiene la capacidad técnica y política para poder llevar adelante una discusión tan importante como el ajuste fiscal y un presupuesto nuevo. Y además, yo soy muy franco también, la directora de presupuesto y el ministro Grau son del mismo partido, del Frente Amplio. Entonces, por lo tanto, tampoco dan alguna tranquilidad política, porque uno podría haber dicho, oye, tener un contrapeso para hacer un ajuste y también un presupuesto que sea razonable. Entonces, genera muchas dudas la llegada del ministro Grau. Yo hablé con él. Y te lo cuento aquí que muy en reserva, pero no muy en No reserva, salió. pero de aquí no sale. Pero yo hablé con él y yo le dije que nosotros estamos disponibles para conversar con él, pero en la medida que haga las cosas bien, razonablemente, y él sabía también que nosotros habíamos llegado a varios acuerdos con el ministro Marcel en la medida que las cosas se hacían adecuadamente. Pero nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, a conversar, y como te digo, esa conversación seguramente se va a dar en las próximas semanas. Ahora, hay algunas dificultades porque ya habían anunciado, y de hecho lo confirman desde Hacienda, la baja de presupuesto de regiones y que incluso dicen que va a haber recortes en ministerios, pero en el caso de las regiones se le han tirado de cabeza a los gobernadores regionales. Sí, lo que pasa es que los gobernadores regionales tienen razón en el sentido de que hay algunas, como la que te acabo de nombrar, como mi región, por ejemplo, que no merece reajuste, no merece corte, porque Aunque ejecutó adecuadamente, ¿cierto? uno Claro, diría que nadie pero merece recortes nunca. no, Uno está lo bien, pensaría. pero uno tiene que tener una decisión objetiva, Bárbara. No puede decir, oye, le voy a recortar todo igual, porque eso es un desincentivo a hacer las cosas bien. Si una región lo está haciendo bien y hemos visto buenos índices, oiga, mantengámoslo, por lo menos no haya recorte, o sea, mantengámonos en cero, pero no un recorte significativo del 5% como se ha anunciado. Entonces, yo creo que tiene que haber un dato objetivo para poder hacer los recortes. Y además, yo creo que tenemos que empezar a hacer recortes justamente en cosas que están anunciadas en este informe, como primero la contratación, ¿cierto? Que es obvio. La contratación establece la gratuidad universitaria. Eh, Hay una serie de datos que yo no tenía idea. Por ejemplo, yo leí el informe de Misma Sombra que los que más están produciendo un costo son los mayores de 30 años que entran a estudiar gratis. Y a los 30 años se supone que la gente ya empezó a trabajar, pues de algo te podrás financiar, pero no con la gratuidad universitaria siguiendo viviendo con la mamá. Entonces hay una serie de datos que son evidentemente falsos y yo creo que esas cosas hay que ponerle un ajuste pronto porque no hay arcas fiscales que resistan. Y yo creo que la gratuidad universitaria tiene un problema de diseño que hace que tú pases del sexto decir con gratuidad al séptimo decir con nada. Entonces eso es lo que está produciendo hoy día el problema. Y lo que hay que hacer, seguramente es lo que vamos a conversar, hacerlo paulatinamente, digamos, decantando, digamos, el beneficio en la medida que tú tengas mayores ingresos, pero no puede ser 60 o nada, porque obviamente eso desincentiva al fraude y a la evasión de la información adecuadamente. No, y además es poco justo, porque una familia porque tenga un ingreso de 20.000, 30.000 pesos más, no califica como millonaria para quedar fuera. Exactamente. Es complejo. Ahora, en este esfuerzo tenemos que reducir
los gastos, tenemos que reducir el déficit, pero se están discutiendo iniciativas que van a presionar al alza, porque ya tenemos la reforma de pensiones, por un lado, que eso ya está aprobado, pero el FES, el Consejo Fiscal Autónomo, ha advertido que podría generar un gasto bastante Sí, más fuerte de lo que dice el gobierno. ¿En qué está eso? Se habían abierto a la posibilidad de que se pudiera ser revisado los supuestos que pareciera que eran muy optimistas según el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Qué sí. les han dicho? Sí, bueno, nosotros tuvimos la última conversación con el gobierno en la comisión cuando se votó. Efectivamente se hicieron modelaciones distintas, menos optimistas, y ahí se demuestra claramente también, ¿cierto?, que como decía el Consejo Fiscal Autónomo, es muy delicada la línea. Y yo te quiero poner el ejemplo de la gratuidad universitaria que tuvo un informe financiero que costaba, nosotros, yo no estaba en ese momento, pero lo aprobaron con 1.000 millones de dólares anuales como costo. Hoy día, el año 2024, cuando tú revisas las cifras, son 2.200 millones de dólares. O sea, por eso tan importante que hoy día tengamos las cifras adecuadamente para aprobar un proyecto como el FES. Yo no me niego a poder hacerlo, pero obviamente con cifras más ciertas. Ahora, el gobierno tiene aspectos positivos en el proyecto, yo no digo que no. Por ejemplo, el tema del cobro. A mí me parece que una parte valiosa del proyecto del FES es el cobro, ¿cierto? Que se hace a través de tesorería, a través de impuestos internos, a través de la operación renta, que me parece eso inteligente y me parece valioso y me parece que es utilizable. El tema de la condonación también, yo creo que la fórmula de condonación también es una forma, ¿cierto?, que se puede utilizar. Pero el financiamiento hacia adelante, hoy día no hay nadie de acuerdo, Bárbara. No están de acuerdo los rectores, los estudiantes universitarios, no han abierto la boca. Yo no he escuchado ni uno haciendo un paro frente a la moneda porque están diseñando mal el FES que los va a dejar endeudados pagando 3 veces la carrera. Entonces, lamentablemente, ¿cierto? Los universitarios hoy día no se han pronunciado, pero la verdad que nadie defiende este proyecto. Entonces, yo creo que si pasa, bueno, pasó el Senado ya va a tener muchas modificaciones o si no, simplemente no se va a aprobar de aquí a marzo. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende eso? De hecho, cuesta entender que teniendo tanta oposición desde tantos sectores, bastante transversales, ¿por qué el gobierno sigue empecinado en avanzarlo tal cual? ¿Y por qué lo aprobaron entonces en la Cámara de Diputados? Así tal cual. Bueno, lo aprobaron porque tienen los votos para hacerlo. Si en la Cámara de Diputados nosotros nunca hemos tenido la mayoría, pero lo hace también porque es una señal política y es cumplirle, ¿cierto?, al 25% de apoyo del gobierno, que todavía los vitorea. Pero como le digo, yo lo más probable, Bárbara, es que eso no va a pasar en el Senado. No, entonces se ganan un checklist. Ok, pasamos la Cámara de Diputados, pero van a llegar al Senado y se van a encontrar con un frontón porque ese proyecto no va a pasar como está. Entonces, lo mismo que hacen ahora con el proyecto de aborto. Ellos saben que no hay ni un voto para aprobar la ley de aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la negociación ramal, son temas que son para la galería, ¿cierto? Para poder fortalecer sus listas parlamentarias de aquí a noviembre, pero que no tienen ningún destino, ¿cierto?, legislativo. Van a decir, ok, lo presentamos nosotros, pero la derecha se opuso. Bueno, sí, eso es fácil, ¿cierto? Sabiendo que nosotros no vamos a dar los votos suficientes. ¿Y lo mismo para la negociación ramal? No, yo creo que la negociación ramal debieran, no sé, la están escribiendo a lo mejor en piedra, porque es una situación de los picapiedras, esa cuestión ya no existe, no la utiliza nadie en el mundo. Hoy día cuando tenemos un trabajador que quiere flexibilidad laboral, cuando quiere más tiempo con su familia, cuando quiere trabajar desde la casa, la negociación ramal es una cosa que estaba, digamos, en los manuales de los años 50 de los sindicatos, pero es una cosa que ya no se utiliza. Entonces, obviamente alguien dijo en el Partido Comunista, avancemos en la negociación ramal y sonaba re bonito, pero la verdad que en la práctica trae un efecto pernicioso para las pequeñas empresas sobre todo, que nosotros no estamos dispuestos y el gobierno sabe que no tiene los votos, se lo dijimos el primer día, yo mismo se lo dije a la ministra Jara cuando era ministra, pero bueno, ella insiste por un tema electoral. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Igualmente, muchas gracias. Ve, una última cosa que ya no sé, se lo puedo Sí. uno preguntar como jefe de acá a propósito de las campañas presidenciales. Sí, claro. ¿Están viendo el tema que se les empiecen a ir militantes, compañeros de su partido a la campaña al frente? ¿Cómo lo No, van viendo? yo creo que van a empezar a llegar, porque las encuestas nos van a empezar a favorecer y los ánimos están mejorando mucho. Yo creo que Evelyn Matei ha hecho esta semana una exposición de sus contenidos, de los equipos, que ha ido entusiasmando más gente y mucha gente moderada del centro que antes votaba Concertación está, ¿cierto?, trasladándose a Evelyn Matei y eso se va a empezar a reflejar pronto y por lo tanto vamos a tener una candidatura exitosa. Yo no tengo ni una duda de que en estos 70 días que nos quedan vamos a poder demostrar que somos la mejor candidatura. Ahora sí, diputado, muchas gracias. Buena semana.
Igualmente, chao. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.